Bueno, esta es otra entrevista más. Está con el diputado Bruno Giametti y vamos a charlar principalmente de cuestiones económicas, pero en general políticas. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar en esta entrevista, a ver cómo sale. Perfecto, sí, tuvimos problemas técnicos, pero creo que va a funcionar, espero que funcione. Antes que nada, quería igual quizás entender como una cuestión de trayectoria o educación que estudiaste, etcétera. Entiendo que sos economista, no sé si tenés algún otro estudio o alguna otra cosa que resaltar. Bueno, soy licenciado en Economía, sí, en la UDELAR estudié y después tengo incompleta una maestría en Historia Económica, que me falta la tesis, que esperemos poder hacerla en algún momento, quedó pendiente. Y nada, después, hasta antes de empezar con esta nueva tarea, fui docente en la propia facultad, en enseñanza media, y también asesor del Instituto Cuesta Duarte en materia económica. Y bueno, esa es un poco mi trayectoria más laboral y académica. A nivel político, milité en la UJC desde el 2005 hasta el 2015, ahí pasé al partido. Y bueno, tengo una militancia principalmente en lo que es el Frente Amplio, en las bases. Fui delegado a la Comisión de Programa del Frente por las bases de Montevideo y después delegado por el partido en la Comisión de Programa del Frente Amplio hasta el día de hoy. Igual me surge una duda, entonces, responsabilidades públicas, ¿esta sería la primera? Sí, Ahí está. sí. Impecable, perfecto. Bueno, como un panorama general quería también hacer por cualquier persona que pueda verlo sin tener como esas previas, y me parece importante. Si te parece, entonces empezamos directo. Yo tengo dos bloques que no es que sean muy grosos tampoco como para llamarlo bloques, pero entiendo que son dos géneros distintos. Primero quería hablar concretamente en la cuestión económica de la producción, porque es quizá la parte que a mí más me interesa en términos de potencial político o de desarrollo, pero eso ya deja perspectivas generales. Primero te quería preguntar, para vos, la producción como cosa, ¿cuál es su relevancia en el desarrollo nacional? O sea, ¿cuál es el rol de la producción? Bueno, la producción de bienes y servicios es central en la vida de las personas y en la vida de las sociedades, desde la época de Marx, ¿no? Que él definió la historia de las sociedades como la sucesión de modos de producción, ahí la centralidad de la actividad productiva, que es algo que nos distingue a los seres humanos incluso del resto de los animales, digamos, ¿no? Que somos capaces de organizarnos socialmente para producir bienes y servicios cada vez más complejos que satisfagan necesidades cada vez más diversas, y la forma en la que nos organizamos para producir de alguna forma explica o en gran medida tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? Los marxistas, a grosso modo, planteamos que el capitalismo es una sociedad donde la organización de la producción básicamente se divide en dos grandes clases. Están los capitalistas, que son los dueños del capital, que no es otra cosa que trabajo acumulado, que valor acumulado, y los trabajadores, que la característica principal que tienen, a pesar de su heterogeneidad, pero en esencia, es que son propietarios de su capacidad de trabajar, y en el capitalismo la venden en un mercado para poder que se lleve adelante la producción, ¿no? Los trabajadores aportan el trabajo y los capitalistas, que son los dueños del capital, aportan el capital, y eso permite producir, y a medida que avanza la división del trabajo, los avances tecnológicos, bienes y servicios, y además podríamos decir cada vez más diversos, ¿sí? Podemos pensar en las sociedades primitivas, básicamente se producían alimentos, vestimenta, calefacción, o sea, las cosas que se requieren para satisfacer las necesidades básicas, y hoy se producen una infinidad de bienes y también servicios, que es una producción más compleja, que es inmaterial, que satisfacen otras necesidades del espíritu, como le llamaba Marx, ¿no? Sí. Están las necesidades del estómago, las necesidades del espíritu, y cada vez más esas adquieren mayor relevancia en las sociedades actuales, en el capitalismo contemporáneo. Y bueno, un poco nuestra crítica de fondo a la forma en que está organizada la sociedad tiene que ver con eso, que el capital se va acumulando, pero en realidad el capital no es un factor productivo en sí, sino que lo que es trabajo acumulado, y los capitalistas en esencia lo que hacen es apropiarse de trabajo ajeno
y acumular valor en el proceso, ¿no? Claro, después cuando uno empieza a hilar un poco más fino, está muy claro que hay pequeños capitalistas, grandes capitalistas, que no es lo mismo. Hay, para decirlo de forma muy, muy directa, hay capitalistas que tienen ingresos inferiores a los que puede tener un trabajador muy calificado. Entonces eso también hay que contemplarlo y complejiza un poco esa división gruesa que hacíamos entre capital y trabajo, pero creemos que sigue siendo un gran ordenador de la mirada de la sociedad, esta cuestión de ver al capitalismo como una sociedad donde uno tiene capital, otros tienen solo su trabajo, y eso organiza un poco la estructura productiva. Y bueno, bajando un poco el nivel de abstracción y lo que nos preguntabas respecto de la producción, eso viéndolo en Uruguay también es clave, porque Uruguay, como país subdesarrollado, como país que está dentro de una región que es la región latinoamericana, su estructura productiva también tiene ciertas características. En Uruguay tenemos una economía que podríamos definirla muy a grandes rasgos como capitalista, dependiente, ¿sí?, por la subordinación al mercado internacional, y primarizada, que tiene que ver con esto de la dependencia. Uruguay produce básicamente productos primarios, son los productos con que se inserta en el mercado internacional: carne, soja, arroz, productos lácteos, madera, celulosa, y eso determina después en gran medida las características de la sociedad, que es que depende los ingresos de la sociedad y los ciclos económicos de cuán bien o cuán no tan bien le vaya a los precios de esos productos en el mercado mundial. Cuando la soja, la carne, los lácteos están a buen precio, la economía se dinamiza, ingresan dólares al Uruguay, y eso permite un auge en general económico, y si hay cierto reparto, cierto bienestar también en la sociedad, pero estamos muy expuestos a cuando eso empeora por las condiciones del mercado internacional, que la situación económica se vea muy afectada de inmediato, ¿no? Entonces, por eso nosotros somos muy partidarios, insistimos mucho con la necesidad de ir a una transformación productiva, ¿sí?, donde se diversifique la matriz económica, seamos capaces de producir y ser competitivos en nuevos bienes y servicios, y eso permita a su vez derramar mayores ingresos a la sociedad y generar menos dependencia de los ciclos internacionales. Eso es un poco un resumen muy apretado de la importancia de la producción. Me surge entonces una duda ahora que lo mencionás con este componente internacional, si es que tiene un carácter, no sé si llamar nacional o soberano quizás, o hasta nacionalista, hay quien diría. Por supuesto que a partir principalmente quizá de los sucesos de la dictadura y demás, muchas veces se pone a la concepción nacionalista como una más arraigada a ciertos valores que no son necesariamente los que uno profesa, ¿no? En cambio, quizás es interesante entenderlo desde una posición que, por su antiimperialismo o su noción de no querer que desde afuera se ponga nada, es una noción soberana. ¿Vos lo ves desde esa perspectiva? ¿Ves algo de lo soberano? Sí, creo que en la sociedad actual es muy difícil pensar, cada vez menos los estados nacionales tienen capacidad de incidencia sobre los procesos sociales y económicos por la interrelación que hay, por el peso que tienen las empresas transnacionales en las economías, etcétera. Pero sí que hay que ver creo que hay que tener una mirada de soberanía nacional, no contradictoria con la integración latinoamericana, pero sí de antiimperialismo y de alguna forma privilegiar el desarrollo sostenible de las economías que quedamos subdesarrolladas, como el caso de la uruguaya y de las otras economías de la región. Y creo que hay que tratar de preservar y de potenciar esos espacios de decisión que tenemos como sociedad, en gran medida es el Estado, para avanzar en ese sentido, aún sabiendo que los poderes fácticos que vienen del exterior, como pueden ser las transnacionales, muchas veces una empresa transnacional es más grande que toda la economía uruguaya sumada, ¿no? Entonces, ¿tiene más incidencia? Es probable que sí, pero es importante que preservemos esos espacios de decisión nacional para tener algún margen de maniobra y para
para pensar en, bueno, definir como sociedad estratégicamente cuáles son los caminos al desarrollo que nos queremos dar y tratar de transitarlos en un mundo que es muy complejo, muy difícil y donde, bueno, el gran capital financiero internacional tiene muchísimo poder, pero bueno, es un poco tratando de hacer contrapeso a eso en lo que tendríamos que estar. La relevancia de este contrapeso que mencionás entendería que va teniendo por detrás una estrategia, una táctica, una concepción, ¿no? Una forma de hacerlo. Entonces acá me surgiría otra de las cosas que quería consultarte, que era desde una visión general, pero planes que había de este nuevo gobierno que está entrando, con Yamandu Orsi a la cabeza, respecto a la cuestión del desarrollo productivo. Entiendo que se pretende una flota mercante, ¿puede ser? O no sé si es mercante o era pesquera la flota que iba a ser de propiedad estatal, pero no sé en términos generales qué más cosas hayan, qué planes interesantes hay ahí en términos de desarrollo. Sí, ahí un poco el titular es esta idea de estrategia de desarrollo nacional, que es como el título, que para nosotros es importante porque quedó establecido en el programa del Frente Amplio, pero también lo ha levantado organizaciones sociales como el PCNT, ¿no? Esta idea de que no alcanza con que el Estado lo único que haga es generar condiciones para que el sector privado invierta y después en todo caso redistribuir un poco mejor, sino que el Estado tiene que generar un direccionamiento hacia dónde va la economía, qué rumbo tenemos, lo que hoy en día se le llama planificación participativa, ¿sí? También es superando un poco esa idea, capaz más del siglo XX, de que bueno, el Estado puede planificar al detalle la economía de aquí a 5 años. Eso en el mundo de hoy es imposible, una planificación tan al detalle, pero sí esta idea de que la sociedad en su conjunto tiene que darse los mecanismos, y el Estado ahí tiene un rol clave para fijar un rumbo y establecer incentivos claros a nivel económico, a nivel de los planes sectoriales de hacia dónde tiene que ir la economía. Porque la historia nos muestra de que si eso no se hace, el mercado lo que genera es más concentración de la riqueza, genera que los sectores que se van a desarrollar son los sectores que profundizan una matriz productiva primaria, extranjerizada y con poco valor agregado. Entonces, el Estado tiene que generar, desde nuestro punto de vista, una proyección estratégica de hacia dónde va la economía. Lo tiene que hacer con participación de los actores sociales, trabajadores, empresarios y la academia, indudablemente. Después eso cómo se materializa en planes más concretos, bueno, depende un poco de la gestión de gobierno y de los plazos que se vaya dando en cada aspecto, pero sí, uno de los sectores que hemos visto cuando elaboramos el programa del Frente Amplio que tiene un potencial que está siendo desperdiciado es el de la pesca, todo lo que tiene que ver con el espacio marítimo uruguayo, que está bastante desatendido históricamente, viene de bastante tiempo atrás, y uno de los planteos que está es bueno, que el Estado intervenga con inversión, renovación de la flota pesquera y mercante, normativa que también permita dar garantía ahí al trabajo de los trabajadores que están insertos en ese rubro. También hay toda una parte que tiene que ver con la pesca artesanal, que también hay que fomentar, y hay todo y después el propio encadenamiento de no solamente vender, digamos, la materia prima que surge de la producción pesquera del mar, sino avanzar en la cadena de procesamiento, como en algún momento tuvimos algunas industrias que se dedicaban a esto, pero por problemas de rentabilidad no continuaron, pero hay que ver la forma de cómo una materia prima que tenemos, que está subexplotada, la podemos industrializar también en el país para generar empleo, valor agregado y nuevos nichos de mercado por ese lado, además de que tiene que ver también con el tema de la soberanía alimentaria, etc. Ese es uno de los aspectos. Después, hay otros sectores que habrá que ver caso a caso cuáles son aquellos que pueden impulsar esa transformación más de largo aliento. Ahí hay un trabajo de la OPP que se hizo en el tercer gobierno del Frente, entonces quedó bastante por el camino después de que el Frente perdió las elecciones en el 2019, pero que identifica algunos sectores, algunos que son transversales, como las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, y otros que son más sectoriales, como tiene que ver, alimentos, determinadas industrias, la madera, que tienen un potencial de desarrollo si se logra generar esto, ¿no? Los encadenamientos productivos, ¿sí?
generando más valor agregado, nuevos encadenamientos dentro de cadenas que ya existen. Siempre se pone el ejemplo de la madera, ¿no? Uruguay tiene un sector forestal bastante desarrollado, produce celulosa en 3 plantas de tamaño muy importante, que son de las más grandes del mundo, pero no tiene desarrollado, por ejemplo, el resto de la cadena productiva de productos que salen de la celulosa, que ahí siempre se tiene en cuenta el tema del papel, pero hoy en día hay muchos otros productos que se pueden producir en base a la celulosa, que por ejemplo habría que discutir si Uruguay, o en el marco de una integración regional también puede ser, porque hay productos que capaz que por la escala del país no habría escala y rentabilidad adecuada, pero sí en una integración más amplia, generar esas cadenas productivas para no continuar siendo exportadores de productos con nulo o muy bajo valor agregado. Pero eso se tiene que discutir en un marco de participación, no es que ya venga definido en el programa cuáles son los sectores que hay que impulsar, pero sí con esa lógica, es decir, más encadenamientos productivos hacia atrás, hacia adelante, pensando en el desarrollo, en el valor agregado, en que son sectores que generan empleo de calidad, y con esta idea de que si el Estado no se pone al hombro, potenciar algunos rubros por sí solo no van a pasar, ¿no? En este momento ustedes tienen, no digo necesariamente ustedes incluyéndote como persona, pero el gobierno tiene planeado hacer una suerte de análisis coyuntural, quizás desde el Ministerio de Economía, en contemplación de las que son estas áreas estratégicas. A mí me mencionaste algunas igual, pero digo, considerarlo como un estudio más desde el propio gobierno, como en seguimiento de lo que mencionaste que se hizo en 2019, ¿no? Dijiste, en el último gobierno, cuanto menos, del Frente Amplio. ¿Hay un plan de esto? Sí, ahora por ejemplo el Ministerio de Industria, que es uno de los que está a cargo, digamos, de esta área, el desarrollo productivo, que es un área transversal a varios ministerios. Por ejemplo, uno de los planteos que hizo es convocar el Consejo General de la Industria, que es un ámbito donde participarían empresarios, trabajadores, la academia y el gobierno para discutir en esta dirección. Es algo que está planteado públicamente por las autoridades del ministerio, y obviamente que ahí debería, desde nuestro punto de vista, que los que participen por el gobierno sean los distintos ministerios que están vinculados a las cuestiones del desarrollo productivo, a esta economía, a esta industria, podría estar ganadería, agricultura y pesca también, y la OPP como un área que de alguna forma tiene una visión general de la economía en materia de planificación, que para nosotros es bien importante también jerarquizar el rol que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sí, que sobre todo en los gobiernos de derecha, la P de planificación queda muy relegada. La OPP se dedica básicamente a controlar que el presupuesto no se vaya de determinado rango, ¿no? Sí, a estar con la tijera, como se dice. Y para nosotros la parte de planificación económica, estratégica, que está en la OPP por cómo lo establece la Constitución, es importante que tenga una participación allí en esa cuestión. Y los trabajadores también lo han planteado. En el 1 de mayo del año pasado se planteó el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora hubo una reunión bien importante a fines de la semana pasada del PICNT con la Confederación de Gremiales Empresariales, donde se discutió este tema. A nivel académico hay elaboración que tiene que ver con esta cuestión de qué sectores productivos potenciar, la necesidad de que el Estado oriente en un rumbo, que defina las exoneraciones fiscales en función de criterios de desarrollo nacional de forma más fina de cómo es ahora. Y hay como un conglomerado ahí de actores que se han posicionado en torno a esta cuestión, y para nosotros es bien importante que se dé esta discusión cuanto antes, ¿no? Yendo quizás a una cuestión más imbuida en lo teórico respecto a estas formas de desarrollo productivo, ¿cuál pensás que es el rol de la industria extranjera de otros países? O inversiones o lo que corresponda. Está muy bien la pregunta, porque a veces se tiene esa idea de que cuando uno hace política industrial o políticas productivas, lo que está haciendo es yendo en contra de la inversión extranjera. Nosotros lo que planteamos es que la inversión extranjera, y así fue en los gobiernos del Frente Amplio, es bienvenida, pero que lo que hay que hacer es enmarcarla dentro de un proyecto de desarrollo nacional que se tiene que definir de manera participativa. O sea, tiene que ser
el capital extranjero, el que quede de alguna forma enmarcado, subordinado, si querés, a esa política nacional y no al revés, no que sea la política la que se adapte a las necesidades del capital extranjero que quiere venir. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque muchas veces las transnacionales son incluso más grandes que todo el Uruguay en materia de facturación, de poderío económico. Y también es difícil, bueno, ¿dónde ponemos el límite? ¿Qué quiere decir que una cosa se subordina a la otra y no al revés? Pero un poco ese es el concepto y creemos que tenemos para avanzar, incluso con las experiencias de los gobiernos del Frente Amplio. No fue igual, por ejemplo, la negociación con la primera planta de celulosa que con la segunda. Vos siempre podés avanzar en materia de qué le exigís a esas inversiones extranjeras, en materia de qué te dejan en derrames tecnológicos, qué te dejan en generación de proveedores nacionales, qué te dejan en materia tributaria también. Y para nosotros hay que avanzar más en ese sentido. Obviamente es complejo porque implica tener que formar cuadros para que negocien con las empresas transnacionales en nombre del gobierno. Obvio. Tenés que pensar que muchas veces los países subdesarrollados caemos en el problema de que empezamos a competir por las inversiones extranjeras y termina siendo una competencia de quién ofrece mejores condiciones de rentabilidad, y de alguna forma es una cuestión perversa, ¿no? Porque empezamos a rebajar condiciones todos los países y terminamos en el mínimo. Y bueno, ahí entra un poco en el debate esta cuestión de la importancia de la coordinación regional y la integración regional para poder plantarse como bloque, por lo menos a nivel de lo que es Sudamérica, por ejemplo, que tenemos economías con características bastante parecidas en alguna medida. Cómo nos plantamos a la negociación con las empresas transnacionales. Para nosotros es importante, ahí el rol que puede jugar Brasil con Lula, otros países que tienen gobiernos progresistas en este momento, y una visión de aceptar el capital extranjero, sí, de los países hegemónicos, pero tratar de condicionarlos un poco más a las necesidades de las sociedades que lo reciben, ¿no? Claro. Yo te quería consultar, como volviendo un poco atrás a lo que habías mencionado antes acerca de, o sea, es lo que mencionás, pero digo, en la parte del principio mencionas la relevancia de que sí que hayan inversiones, pero que son de un interés nacional. Entonces yo ahí pensaría en las posibilidades que esto te da, el margen de maniobra que tenés, o diferentes estructuras, si se quiere, que se podrían acoplar a esa forma de entender las inversiones. Hay una que a mí me interesa particularmente, que según entiendo se dio en China, que es un tipo de desarrollo en el que venía una empresa extranjera. Esta empresa estaba obligada, por supuesto, también fue negociando, como vos decías, ¿no? Empeorando las condiciones que también había dentro de su propio país en términos de rentabilidad, mejorándole las condiciones a los empresarios, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen malas condiciones y menos sueldos, pero tenés esto o aquello, ¿no? Que esa fue una forma de desarrollo. La estrategia entonces que tenían en términos generales era, venía la empresa y tenías que tener en los diferentes escalafones o jerarquía de la propia empresa trabajadores que sean chinos. Entonces tenías dentro de los obreros chinos, pero también dentro de la dirigencia de la propia empresa chinos, los directores, etc. De esa manera se formaba el personal y tenían que dejar, por ejemplo, la maquinaria de la producción. Eso se da en diferentes negociaciones, por supuesto, pero eso hace que después vos puedas, tomando esa propia maquinaria y tomando ese personal que ya está formado, generar tu propio desarrollo industrial o productivo. Esta es una de las formas en las que se puede aprovechar la inversión extranjera de cara al interés propio y nacional. ¿Cuáles serían otras, o no sé si necesariamente otras, pero digo, ¿han pensado en posibles estructuras de estas que les interesan? Sí, esa es una, lo que llamamos transferencia de saberes o transferencia de aprendizajes. También lo que tiene que ver con la generación de cadenas de proveedores nacionales de insumos, o sea, que las empresas tengan que por lo menos un porcentaje de los insumos que utilizan, comprarlos a empresas que estén instaladas, otras empresas que estén instaladas en el país, que eso permite, digamos, generar capacidades también productivas en la industria local, aunque sea proveyendo insumos a esas grandes transnacionales que vienen, y que no traigan los insumos o la tecnología de
de su casa matriz, digamos, porque ahí queda menos en el país. Esa es una, el tema de la transferencia de saberes, también el tema tributario, porque, bueno, siempre es una negociación y siempre está el riesgo de que pueda haber un país que le exija menos impuestos a una empresa que viene, pero eso también es algo que queda en el país, si se puede lograr que paguen algún tributo más de lo que pagan ahora esas empresas, porque después con esos fondos se pueden hacer políticas sociales, políticas también políticas de desarrollo en general. Se me ocurre que son esas las opciones que hay, y ahí la principal dificultad es esa, es que si nos paramos como país pequeño en una región que está necesitada de inversiones siempre, de manera aislada, es muy difícil negociar con las transnacionales, a diferencia de, por ejemplo, el caso de China que mencionabas vos, que es bueno, un continente con la principal economía del mundo y tiene otras condiciones para negociar con las empresas transnacionales que se instalan ahí, y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho no para generar solo crecimiento de corto plazo, sino que se han ido apropiando de la tecnología y de los saberes que llevan las empresas transnacionales, al punto que hoy China es también una potencia tecnológica por sí misma, ¿no? Pero bueno, a la escala nuestra deberíamos ir por esa lógica, ¿no? Tratar de que no sea solo una mejora de corto plazo, por eso esa inversión que viene, que genera empleo, que genera cosas casi que automáticas, aumento del PBI, comercio, sino que lograr establecer que dejen algo más, ¿no? Que dejen algo más permanente, digamos. Una cadena productiva establecida, saberes acumulados para los trabajadores. Ahí está, impecable. Bien, entonces ahora quería pasar, hacer como un pequeño salto, pero dentro del mismo bloque, a la cuestión de Trump. Como lógicamente sabes, estuvo la subida de aranceles, hubo principalmente una subida de aranceles a China, terminó estando en 104, si no me equivoco, lo cual es impresionante en términos, o sea, no sé si hay un precedente de esto en aranceles con los estados como hoy existen, ¿no? Entonces, es obviamente una situación importante. Había un economista que decía que se hablará en los libros de historia de la guerra de aranceles, inclusive siendo, por ahora son pocos días, según entiendo. A Uruguay, si no me equivoco, la subida de aranceles fue del 10%, antes era del 6%, hoy es 16%. ¿Cuál es la influencia que esto tiene en nuestro desarrollo industrial, productivo y en función también de la relación económica que hoy tenemos con Estados Unidos? Quizás no es tan grande, o quizás es de hecho la más pronunciada de ellas, no desconozco. ¿Cuál sería? Sí, primero que es algo que es muy difícil responder todavía, porque seguramente los efectos de esto puedan ser distintos a lo que cualquiera puede proyectar al día de hoy, porque algunos incluso pueden ser ambiguos, ¿sí? Esto puede tener efectos sobre el aumento de los precios de los productos, y al mismo tiempo puede haber un efecto a la baja por distintos canales. Entonces es difícil proyectar, bueno, esto va a generar tal y tal consecuencia de manera indudable, digamos. Es bastante incierto lo que genera. Lo que sí es claro es que hay un cambio de las reglas de lo que es la organización internacional a nivel del comercio desde hace varias décadas, ¿sí? Esto cambia radicalmente la situación internacional. Creo que es una muestra de que, bueno, el gran capital más concentrado de las principales potencias hegemónicas, cuando necesita o cuando entiende que tiene que patear el tablero, lo hace sin ningún tipo de problemas, ¿no? Esto que se habla muchas veces de, bueno, si lo político está por encima de lo jurídico por encima de lo político, bueno, claramente para el gran capital, así como en su momento cuando la democracia ya no le sirvió, patearon el tablero. En este caso, cuando las reglas vigentes del comercio desde hace un montón de décadas, que ellos mismos las promovieron en su momento desde Estados Unidos, no les sirven, patean el tablero de un día para el otro sin mucho problema. Eso primero que nada, o sea, alertarnos de que están dispuestos a cambios brutales de un día para el otro sin mucho preaviso. Creo que esto tiene que ver con esta guerra estratégica que tiene Estados Unidos con China principalmente, y esto se vio con los cambios de los aranceles, que primero se planteó como una cosa muy general y después se fue un poco hacia atrás en la mayoría de los países, salvo en el caso de China, que hay una cuestión específica ahí con los aranceles que se colocaron, y creo que naturalmente
la élite gobernante y dueña de los grandes capitales en Estados Unidos percibe que su enemigo estratégico de largo plazo es China, y digamos es el país que no están en condiciones de domesticar en el corto plazo, como si puede ser en el caso de la Unión Europea, que está mucho más subordinada a lo que son las directivas, digamos, de la hegemonía estadounidense, que es la hegemonía actual en el mundo capitalista, ¿no? Claro. Entonces eso primero que nada. Después los efectos que pueda tener en Uruguay, yo creo que de alguna forma esto, a veces se dice, con todas las crisis vienen grandes oportunidades, es una frase un poco hecha, en general las crisis son algo negativo, pero bueno, en este caso sí creo que una de las cosas que ocurre es que muestra muy a las claras la necesidad de actuar como bloque, que eso es algo que de alguna manera puede tener una consecuencia positiva en el sentido de que, bueno, que se genere un bloque cada vez más fortalecido de países sudamericanos. Bueno, hubo una reunión de la CELAC, también está la UNASUR reactivándose, el Mercosur con todos los problemas que tiene, pero con gobiernos que están de alguna manera, salvo el caso argentino, pensando en que es una cuestión importante actuar en bloque, eso primero que nada. Y bueno, después es cierto que si bien obviamente que esto puede afectar a las exportaciones uruguayas a Estados Unidos, que es un mercado no tan relevante desde el punto de vista cuantitativo, porque pesa mucho más China, pesa mucho más Brasil, incluso la Unión Europea, si uno la toma de forma agregada, también pesa más que Estados Unidos para el caso uruguayo. Obviamente puede tener una incidencia que también hay que ver cómo juegan los aranceles que tienen que pagar los otros países que son competidores de Uruguay, porque también eso puede incluso terminar beneficiando en algunos productos a la exportación uruguaya, si la suba de aranceles que tienen que enfrentar es menor que la suba que tienen que enfrentar otros países que producen esos mismos bienes. O sea, si bien es una situación que es negativa en términos generales, si uno lo mira estrictamente desde el lado de lo que es Uruguay, puede terminar siendo una ventaja en algunos productos en lo que es la inserción de esos productos en Estados Unidos, pero bueno, dentro de un marco que en general es negativo de estos cambios, ¿no? de un accionar de la élite hegemónica estadounidense, que igual le va a generar un montón de divergencias internas, como ya está generando, porque una cosa son los intereses de la gran industria, que serían como los beneficiarios de esta política de más protección industrial, y distinto es lo que piensan los sectores más modernos, vinculados con las nuevas tecnologías, que también tienen mucho peso y también peso sobre el presidente estadounidense, y sin embargo no serían tan adeptos a esta medida, ¿no? Pero bueno, es una situación bastante inédita y con bastante incertidumbre de cómo puede continuar, y también que se entrelaza con cuestiones políticas, porque esto también tiene que ver con una medida del presidente estadounidense también como para pararse de una posición más de fuerza en esas negociaciones internacionales. Claro. Entonces no es solamente económicas las consecuencias que puede haber. Ahí está, perfecto. Ahora quiero saltar al otro bloque que te había mencionado. La intención general de este segundo bloque, que mi intención es que se mantenga teniendo conversaciones con otras figuras. De hecho, estoy en diálogo con una diputada, Fernanda Scar, creo que es el apellido, es un apellido que nunca me sale, que es del Partido Nacional, y lógicamente se adecuará de otra manera, pero en este caso, que vos sos del Partido Comunista, se adecua de la siguiente. Primero te quiero preguntar acerca de qué es ser comunista y por qué sos comunista. Bueno, es una pregunta para bastante largo, pero creo que ser comunista actualmente o en el siglo XXI, que quizá las razones pueden ser distintas a las que llevaron a afiliarse al Partido Comunista a personas en otros momentos de la historia, tiene que ver básicamente con valorar mucho la justicia social, la igualdad, la expansión de los derechos de las personas, y plantearlo en un horizonte de transformaciones civilizatorias profundas, ¿no?
todas esas cuestiones que creemos que podemos avanzar. Sabemos que en el marco del capitalismo los avances son limitados, pero que pueden ser posibles. Por eso estamos en el Frente Amplio, por eso aportamos en un cuarto gobierno del Frente Amplio y empujamos a la expansión de los derechos en esa clave, ¿no? En que haya más justicia social, que los que están más en el horno puedan sacar la cabeza y mejorar su situación. Nos importa la igualdad económica, obviamente, pero también la igualdad en materia de derechos y la expansión de los derechos en todo su escala, ¿no? Lo que son los derechos económicos, la posibilidad de poder tener un salario digno para vivir, pero también la expansión de los derechos, de lo que llama la agenda de nuevos derechos, los derechos civiles en general, y en ese sentido un poco el partido es el lugar que yo veo como un ámbito donde impulsar todas esas cuestiones a escala nacional y sin perder este horizonte postcapitalista, este horizonte de transformaciones radicales y de fondo en que, bueno, podamos vivir en una sociedad, en algún momento, en una sociedad diferente y organizada sobre otras claves que pongan que superen, digamos, la cuestión de base que tenemos, que es la explotación del hombre por el hombre, que hoy rige en el sistema capitalista y que establece esos límites. Pero esencialmente por eso, y creo que, bueno, el Partido Comunista en Uruguay ha dado muestras a lo largo de su historia de estar siempre en primera línea de combate contra lo que ha sido la dictadura cívico-militar, el autoritarismo cuando lo hubo en este país y estar en pro de la expansión de los derechos y la mejora del bienestar de los trabajadores y siempre teniendo ese horizonte que va un poco más allá. Y creo que también un mérito que ha tenido nuestro partido a lo largo de la historia es equilibrar esta cuestión de plantear un horizonte de transformaciones profundas, pero en el camino poder estar junto y trabajando y actuando con otros sectores políticos que son de izquierda, que tienen una mirada progresista, aunque quizá no se planteen el mismo horizonte final que nos planteamos nosotros, pero transitar juntos en una etapa, ¿no? Y eso fue, en el Congreso del Partido del año 55, que se planteó esa visión, el 16 Congreso, que este año se cumplen 70 años. Y todo lo que llevó a la construcción de la Central Sindical Única y el Frente Amplio como expresión unitaria de la izquierda para avanzar realmente en esos objetivos, porque si tenemos un partido comunista muy puro, con reivindicaciones doctrinarias muy claras, pero que después no incide en la realidad, no sirve. Claro. En realidad es para quedarnos contentos los que estamos allí, pero en realidad no tiene una incidencia en la realidad y no transforma la vida de la gente, que es a lo que a nosotros nos importa. Entonces eso creo que es algo que junto con otros partidos comunistas en el mundo que lo han logrado, en el caso de Uruguay tenemos esa fortaleza también de haber podido generar una experiencia unitaria que se mantiene hasta el día de hoy en el caso del Frente Amplio, ¿no? Me surgen dos dudas. Una primera, que es muy básica, se responde con un sí o un no. ¿Vos leíste el 16 Congreso alguna vez? Sí. ¿Conocés el documento en persona? Yo nunca vi el documento. En formato digital está la declaración programática. Sí. Pero no es la resolución, es el... Es la declaración programática, que es digamos lo que se conoce a veces como que es un poco el documento base de esa teoría de la Revolución Uruguaya y que emanó de ese Congreso. Claro, pero sí. Entiendo que igual que el Congreso es mayor que eso, ¿no? Tiene más componentes. Sí, el informe del Congreso, puede haber habido más documentos que... Sí, pero el principal es ese y está disponible para su estudio, y de hecho es uno de los documentos principales que tenemos como organización política, más allá de que tiene un montón de décadas, claro. Pero de alguna forma hace una caracterización de lo que es la base social y económica del país, que eso es relevante para salir un poco de la cuestión abstracta, y plantea la cuestión de la revolución agraria y antiimperialista, le llama agraria porque la base del país es
el sector agrario, y antiimperialista porque antes de poder avanzar hacia una sociedad socialista, se requiere, digamos, romper con la dependencia del imperialismo en el marco de la región. Bueno, igual a eso... Y en ese sentido está planteado, bueno, de eso se deriva la necesidad de la alianza en el Frente Amplio, y bueno, lo que es el concepto de democracia avanzada, que sería como una instancia de llevar la democracia burguesa, que es la que vivimos, hasta las últimas consecuencias, hacia mayor grados de libertad dentro de esa democracia, como antesala, digamos, a poder edificar una sociedad socialista en Uruguay. Claro. Yo, como te había mencionado antes, intenté estructurar un bloque que sea adecuado para entender en cada caso, sea Partido Nacional, Comunista o cual fuese, algo que se pudiera hilar contigo, ¿no? Con tu forma de pensar, con tu concepción política. En este caso lo que pregunta es qué sos y por qué lo sos, y posteriormente cuál sería el camino. Así que ahora te quiero preguntar acerca de la revolución, proceso revolucionario. Pero previo a eso, como te mencioné, habían 2 preguntas e hice una. La otra que te quería hacer era porque lo que vos me mencionaste acerca de la idea del partido, sin contar el componente histórico, ¿no? El componente histórico es particular del partido, pero la otra concepción general, yo siento que si me refiero a un partido revolucionario cual fuese, que contemple el capitalismo como algo superar, etc., la apreciación que me daría terminaría siendo la misma. O sea, la descripción que me daría sería esa. Si nos fuésemos, no sé, bueno, existen otros partidos, no tengo por qué mencionarlos, pero existen y también se identifican como revolucionarios. Si hallaras un diferencial de por qué estás en uno y por qué no en otro, ¿cuál sería? Es básicamente esa concepción que logramos construir en ese 16 Congreso, y la consecuencia en la acción posterior. O sea, la consecuencia en el sentido de ser consecuentes en el accionar posterior del partido, tanto en la lucha contra el autoritarismo en la década del 60, como entre la lucha contra la dictadura cívico-militar, y bueno, la actualización de los planteos hasta el día de hoy, podríamos decir, ¿no? El rol que jugó el partido en los gobiernos del Frente Amplio, que fue un rol de siempre empujar en las reivindicaciones de los trabajadores, en la expansión de los derechos, en la expansión de la educación pública, a una serie de rasgos que hacen que desde mi modo de ver sea el mejor lugar para estar y para aportar a esas soluciones, aún respetando a los que integran otros sectores dentro de la izquierda que también se pueden calificar como revolucionarios incluso, y podamos tener matices en cómo llevar adelante ese avance y esa agenda, ¿no? Pero es básicamente eso. Creo que es que tenemos esa consecuencia desde que formulamos esos planteos, de ahí en adelante, y bueno, con la humildad también y la modestia de saber que no necesariamente siempre tenemos la razón. Yo soy de la idea de que los partidos son construcciones humanas y por ende cometen errores. Está bueno hacer las autocríticas cuando se cometen, y que bueno, en ese sentido seguramente los hemos cometido a lo largo de la historia, sin lugar a dudas, pero bueno, estoy convencido de que el Partido Comunista, con su concepción del mundo, con su accionar histórico, es el lugar revolucionario donde tengo que estar. Ahí está, perfecto. Quizás podríamos, el componente que al menos yo veo, también por lo que vos estás mencionando, ¿no? La influencia que tuvo en diferentes movimientos. Cuando se hace el 16 Congreso, se establecen 3 puntos quizá principales, que es la construcción de la CNT, PIT y PIT-CNT, o sea, eso posteriormente, cuestión dictadura, la construcción del FIDEL, Frente Amplio, que ambas son como grandes construcciones más amplias que son también en torno al partido. Pero el tercer punto, que es quizás lo que yo hallo en esa injerencia que puede tener el partido en estos movimientos, tanto el laboral como el partidario por medio del Frente Amplio, sería el punto de su rol de vanguardia. ¿Es esa la concepción que vos entendés quizá como un diferencial? Sí, a ver, el partido tiene definido
que aspira a ser vanguardia de los trabajadores en Uruguay. Eso está definido en el artículo 1 del estatuto, no es algo que escondemos, pero sí no en el sentido de ser iluminados o de, bueno, de que, No, sí, se entiende. de que todo el mundo debe ir atrás de lo que dice el partido, sino de guiar en base a un análisis científico de la realidad y a un análisis riguroso y a una práctica política consecuente en esa dirección. Y bueno, creo que el término vanguardia quizás está es bastante cascoteado en la actualidad. Tiene ese espíritu, ¿no?, de vernos como iluminados, que llevamos como un rebaño a todos los demás, sino que planteamos una estrategia, una dirección de hacia dónde creemos que tiene que ir la sociedad y cómo hacerlo, y bueno, nos planteamos llevarlo adelante, pero bueno, con la modestia de saber que lo tenemos que hacer en el marco de una alianza más grande como es el Frente Amplio, y con la modestia de saber que en el movimiento popular conviven distintas visiones, que todas son valiosas y que tenemos que ayudar a que puedan seguir transitando en su pluralidad y en su diversidad, ¿no? Claro, yo hallo igual cuando encuentro la concepción de vanguardia un diferencial con lo que tantas veces se ve desde posiciones, si se quiere, anti-elitistas, y comparto la crítica que muchas veces existe a las vanguardias que son elitistas. Pero la vanguardia que pretende el partido, al menos como yo la veo, puedo equivocarme, sabrás corregirme. La vanguardia como yo la veo en el Uruguay, por parte del partido, para mí termina, al igual que el resto de los partidos políticos, jugando el juego de la representatividad, si es que se quiere, dentro de diferentes organismos, el plantear puntos y que sean elegidos en términos democráticos. Entonces los movimientos que se hagan naturalmente y orgánicamente populares serán los que prevalezcan, y la dirección nacerá de ahí. Para mí lo que tiene en todo caso que se haya como diferencial es una manera de estructurarlo, de estructurar en diferentes posiciones y entender en qué posiciones es que disputar estas representatividades. Pero yo hallo que en realidad es con las reglas del juego, o sea, no veo una posición elitista en su concepción, ¿no? Sí, quizá eso que decías de la representatividad tiene que ver con esta visión de que la representatividad no se da solamente en el campo de lo político electoral, sino que también se da en el plano sindical, en el plano de los movimientos sociales. Y creo que ahí hay un diferencial, que es que, bueno, nosotros no vemos que sea más valioso ni menos valioso el diputado o el senador, que tienen un rol relevante de visibilidad en lo que es la política más institucional. No es más relevante ese compañero que el compañero que es dirigente de un sindicato, o que es dirigente de un gremio estudiantil relevante, o que tiene por ejemplo, un peso relevante en un barrio con las cosas que suceden allí. Podríamos decir que todas las áreas de acción las ponemos en igualdad de relevancia y no privilegiamos una sobre la otra, y en todas queremos ser vanguardia en el sentido de que nuestros militantes también sean ejemplo de cómo actuar, ¿no? Por eso a veces somos bastante puntillosos en los temas, bueno, de la austeridad, de ser serios en la militancia, de tratar de ser ejemplo también en nuestro comportamiento del día a día, y no solamente cuando actuamos a nivel más público, ¿no? Creo que eso también es parte de lo de la vanguardia, tratar de ser ejemplo en la actuación de la organización política y después de cada uno de sus militantes también. Pero creo que viene un poco por ahí, de que nosotros vemos la democracia mucho más allá de votar cada 5 años. Obvio. Creemos que es compatible poder avanzar en lo político institucional, en un marco pluripartidista como existe hoy en nuestro país, pero incidiendo también desde otras esferas de la vida social, como es lo sindical, lo estudiantil, lo barrial, que también son relevantes, ¿no? Yo siento que cuando hablamos de la cuestión de la representación nos referimos, en un lado, si se quiere, objetivo del objeto que representa, que tiene que ser modelo en algún punto, que tiene que cumplir con tal o cual estándar, que tiene que ser una militancia sana, si se quiere, y eso llego a compartirlo. Lo que sí creo es que hay una acentuación, esta frase creo que era de Arismendi mismo, el Partido Comunista, no,
el problema cardinal de la revolución en Uruguay es el Partido Comunista del Uruguay. Esa frase a mí me gusta mucho, porque para mí sí que recontra habla del rol de vanguardia, porque tiene que ver con eso. Dentro de los espacios de diferente disputa de representatividad, vos le mostrás a la militancia o al pueblo, si se quiere, unas ideas y otro le muestra otras. Y en función de las que se elijan, serán las que se llevarán adelante. El partido entonces es el que tiene el rol de presentar esa representatividad, que ya soy valga la redundancia, ¿no? Y claro, desde esa representatividad construir la dirigencia que se transformará en el movimiento revolucionario. Y hago uso de esto que estoy mencionando para pasar a la siguiente y última de las preguntas del segundo bloque más doctrinal, si es que se quiere, que es acerca de la noción de revolución. Cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de la idea de socialismo o comunismo, rápidamente puede venir un agente externo, quizás más liberal, más lo que corresponda, y plantearnos, no, eso que se presenta es una utopía. Cuando a mí me hablan de la existencia de una utopía, yo pienso que es desconexo, en términos, si se quiere, históricos o procedimentales o estructurales o sistémicos, de la realidad que existe. De esa manera, entonces, la utopía es otra cosa, algo que no tiene que ver con lo que nosotros tenemos. En cambio, la noción científica de la revolución se aleja de la utopía y pretende un paso, un procedimiento. Y ahí te pregunto, ¿cuál es el procedimiento revolucionario para el Uruguay? Sí, primero que claro, utopía en realidad sería que esta sociedad fuera perpetua en el tiempo, y a veces yo lo planteo en esos términos. Siempre una transformación de fondo, cuando uno está en determinada realidad, puede parecer utópica, ¿no? Si se juntaban a conversar en el siglo I, dos esclavos, a conversar de estas cosas, seguramente les parecía imposible que en algún momento de la historia no fueran propiedad de otras personas, ¿no? Y sin embargo eso ocurrió, y un poco el mérito de Marx en su análisis histórico es decir, bueno, en realidad las sociedades tienen transformaciones de las clases en el poder y tienen transformaciones de fondo que responden a la propia dinámica de las mismas. O sea, la propia dinámica de la sociedad lleva a eso. Y en ese sentido, sin caer en elementos deterministas o predictivos, en realidad lo más esperable es que la sociedad capitalista se transforme en otra cosa en un futuro, y en todo caso la cuestión política de la cuestión política dependerá más, bueno, hacia dónde, en qué plazos, con qué características esa nueva sociedad que nos planteamos construir. Revolución en general tiene esa idea de cuestión violenta, de cuestión abrupta. Nosotros la revolución lo vemos más como un concepto que es el cambio de las clases en el poder. Hay un poder político que en gran medida responde a cómo está estructurado el poder económico, y hoy en día el poder lo tienen los dueños de los medios de producción, los propietarios privados de los grandes medios de producción, esto es tanto en Uruguay como en el mundo capitalista, y nosotros lo que planteamos es una sociedad donde el poder económico y político lo tengan los trabajadores, que es la mayoría de la población. Esa es para nosotros el concepto de revolución y de transformación profunda de la sociedad. Después, cómo se da eso en cada sociedad puede ser distinto. Hay sociedades que por distintas razones tuvieron revoluciones de carácter socialista, como el caso de Cuba, que fueron violentas. En aquel caso fue una revolución contra un gobierno que también era autoritario, digamos, que era una dictadura, y se instaló un gobierno por la vía armada que fue generando transformaciones de cara a una sociedad socialista en un solo país, y en un país pequeño y dependiente como el caso de Cuba, y podemos nombrar otros ejemplos históricos de procesos transformadores con distintas características. Lo que es bastante claro es que no hay un modelo a seguir, porque uno mira todas las revoluciones triunfantes en la historia y tienen características distintas, y tienen características que en gran medida responden a las peculiaridades nacionales o regionales. Entonces, de ahí el mérito del planteo de nuestro partido de cómo es la teoría de la revolución uruguaya, claro, que debe darse en el marco del Frente Amplio y de avanzar en democracia, llevando la democracia hasta las últimas consecuencias, que es un poco ese planteo de democracia avanzada, de ir expandiendo derechos hasta que eso sea incompatible, digamos, con la actual estructura económica y estructura de propiedad, ¿no? Y en definitiva que eso permita ir dando pasos no sin generar resistencia desde los sectores poderosos, porque eso es un poco
la consecuencia inevitable hacia una transformación de fondo de las clases en el poder. Nosotros lo que decimos es, eso lo más deseable es que se haga sin necesidad de enfrentamientos violentos. Y que en todo caso los enfrentamientos violentos los propondrán los dueños de los privilegios y los dueños de los medios de producción cuando quieran evitar que las grandes mayorías logren esa transformación de fondo, donde sean las grandes mayorías las que tengan el poder político y económico, y no al revés como sucede hoy en día. Eso después, obviamente que en lo concreto es muy difícil planificar o dilucidar cómo se va a dar. Nosotros aspiramos a que los gobiernos del Frente Amplio contribuyan a ese proceso más de largo aliento y se vaya generando esa transformación de las clases en el poder. Claro. Mi lectura concretamente del rol del Frente Amplio ahí sería la cuestión, si se quiere, de la negociación o el consenso. Vos antes mencionabas la diferencia que tenemos diferentes sectores progresistas o de izquierda, pero que inclusive así termina con cuestiones resolutivas. Los logros que tiene el Frente Amplio apuntan a las cuestiones que mencionás. Es evidente el descenso de la pobreza de, 20%, 30% casi, o 20 y mucho, en sus primeros 3 mandatos. O sea, hay evidentemente algo que se dirige en ese sentido, pese a la problemática que hay para concretarlo. ¿Te saldría a imaginar, como para ejemplificarlo y quizá entenderlo mejor, porque a mí no me termina de quedar quizás tan claro, una avanzada de derechos o de democracia que contraponga o le haga contrapeso al poder hegemónico actual, al poder del capital, si se quiere, o de la propiedad privada, y la influencia que esto tiene en poder superarla históricamente, en el Uruguay concretamente, ¿no? Y bueno, tenemos algunas expresiones que sí, ¿no? Todo lo que es las expresiones del feminismo, las expresiones de la memoria histórica, los 20 de mayo, expresiones vinculadas con el ambiente. Hay distintas expresiones de militancia activa, de organización, bueno, todo lo que es el movimiento de los trabajadores, que históricamente ha sido bien importante. Estaba mencionando más los nuevos, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, plantea la necesidad de avanzar en derechos. A veces un poco lo que pareciera pasar es que esas iniciativas tienen cierta fragmentación, o sea, tenemos, bueno, personas que les preocupa avanzar en materia de lo ambiental, pero capaz que no otras causas más generales, etcétera, y viceversa. Pero sí que hay una necesidad de la población de organizarse, aunque sea de forma puntual, capaz que un día al año, pero de organizarse para plantear determinada reivindicación que tiene que ver con sus derechos, con los derechos de las mujeres, o con los derechos de la diversidad sexual, o con el planteo de que es inadmisible que en este país siga habiendo desaparecidos, y que no se sepa la verdad sobre esa situación hace 50 años. Y en ese sentido creo que hay algo de donde agarrarse en una sociedad donde muchas veces se plantea, bueno, que ya no hay militancia, que ya no hay causas, ¿no? Que ya no hay metarrelatos, ¿no? Hacia dónde ir. Yo creo que hay expresiones puntuales que se dan que van un poco en ese sentido de expandir derechos, y un poco lo que creo que tenemos que lograr, y ahí el rol de la fuerza política es clave, es articular en una propuesta superadora de sociedad todas esas demandas. O sea, decir, bueno, no va a poder haber en el marco del capitalismo subdesarrollado que tenemos en Uruguay avances de fondo en los derechos de las mujeres, porque eso tiene determinados límites económicos, determinados límites, lo cual, si no avanzamos más allá en distintos planos, eso no va a tener solución. Lo mismo en el caso del ambiente. No vamos a poder resolver los problemas ambientales si no cambiamos de fondo el modelo productivo y el modelo de sociedad que tenemos en Uruguay. Sí. Y lo mismo en las otras cuestiones, y creo que un poco el rol de las fuerzas políticas de izquierda, y en particular de las fuerzas políticas revolucionarias como la nuestra, es tratar de articular todas esas demandas y todas esas expresiones que hoy están capaz que se presentan de manera más fragmentada, vinculado también con las características de la sociedad actual, donde capaz que la militancia más permanente del día a día es más difícil, pero la gente se organiza más puntualmente para las cosas que le interesan, articular todo eso en una propuesta superadora del conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Claro. ¿Vos ves
en las diferentes áreas de desarrollo que mencionás y de conquista de estos diferentes derechos, ¿vos ves algo, no sabría cómo plantearlo, pero quizás que sea un buen augurio, o sea, que emocione? Vos ves eso y decís, los movimientos que existen, por supuesto, que mencionas, y decís, esto es una avanzada en la consecución de derechos, estamos en el proceso revolucionario. Lo veré, no sabría el término que utilizar, no me está saliendo ahora, pero eso, si lo ves con emoción, si decís, este es el camino, ¿lo ves por ahí? Sí, yo creo que todos los procesos tienen componentes de revolución, de contrarrevolución, Sí. de avance, de retroceso, pero bueno, veo en esos movimientos, en el hecho de que el Frente Amplio haya logrado recuperar el gobierno el año pasado, veo aspectos de avance. Nada de eso garantiza que el avance sea lineal, ni de que, creo que muy al contrario, lo más difícil es avanzar hacia un statu quo distinto, y en realidad lo más sencillo, si se quiere, es simplemente conservar lo que existe, pero creo que hay una expresión de movimientos avanzados. En Uruguay, en otros países de la región los procesos son distintos, porque por ejemplo en Argentina tenemos por un lado grandes movilizaciones que plantean cuestiones muy valiosas desde el punto de vista de los derechos de la gente, pero al mismo tiempo en las últimas elecciones votaron a un presidente que representa todo lo contrario a eso. Sí. Entonces los procesos son complejos. Yo creo que siempre hay que estar entusiasmado y emocionado con lo que se puede hacer desde los trabajadores, desde los sectores que plantean estas reivindicaciones, y apuntalarlas, ¿no? Darles un sentido también más general, que creo que es lo que va a permitir su permanencia, y que no sea algo efímero también, ¿no? Ahí está. Bueno, impecable. Eso, moví el micrófono. Eso sería todo en la entrevista con Bruno Giometti. Despedite tranquilamente si bueno, querés, lo que quieras decir. Gracias. Fueron reflexiones de bastante alto vuelo las que me exigiste hacer con tus preguntas, así que un poco cansado nomás, pero estuvo bueno, y bueno, espero que sirva para un poco para proseguir con estas reflexiones y el debate. Ahí está. Bueno, impecable. Te agradezco.